propone. Ahí me parece que está bueno rescatar esta idea de cambio conceptual en el sentido de pensar que esas concepciones de los sujetos, de los estudiantes, van a cambiar de alguna manera, y para hacerlo se requieren como ciertas condiciones, y una de las estrategias que se puede usar es esta de la contraevidencia, ¿no? Como la que propone el médico cuando les va haciendo las preguntas a la nena. Con Leo vieron que el marco de cambio conceptual tuvo muchas críticas. Una de esas críticas se ve bien en el video, en el sentido de que más allá de los tipos de preguntas que les haga el médico, la nena termina acomodando toda su explicación y termina cerrando como, bueno, al final lo que terminas haciendo vos es encargarte de los gases y no de los nenes y las nenas saliendo de la panza de las madres, ¿no? Una cuestión que estuvieron trabajando con Leonardo, luego de pensar en estas cosas, es que hay toda una línea de investigación que lo que propone es que las concepciones de los sujetos pueden ser explicadas a través de ciertos modos de razonar más generales, que podemos denominar obstáculos epistemológicos, que tienen sus características, y una de las características tiene que ver con la funcionalidad, con que esos modos de pensar nos sirven para poder movernos en el mundo. En ese sentido, parecería que el cambio conceptual no sería la mejor opción, ya que esos modos de razonar no podrían eliminarse, no podrían cambiarse por otros. Y en función de eso, entonces, aparece como propuesta didáctica el desarrollo de una vigilancia metacognitiva, de que los estudiantes sean conscientes de esos modos de razonar y puedan regularlos a medida que están resolviendo algún problema. Como puntualizando en esta última parte, con Leonardo estuvieron discutiendo que los obstáculos epistemológicos tienen tres grandes características. Son funcionales, o sea, les sirven a los sujetos para resolver problemas de su vida cotidiana. Son transversales, o sea, no solo aparecen en el dominio de la biología evolutiva, sino que pueden aparecer en otros dominios. Por ejemplo, Leo había mostrado algunos ejemplos de biología relacionada con la fotosíntesis. Y son conflictivos en el sentido de que lo que proponen las explicaciones que se pueden armar en función de esos modos de razonar son diferentes a las que podemos armar en función de los modelos científicos que queremos enseñar, ¿no? Respecto de el trabajo didáctico en el aula, de la idea de desarrollar esta vigilancia metacognitiva, estuvieron trabajando con Leonardo el concepto de metacognición, esto de pensar por sobre la cognición, o sea, de que la cognición se vuelva un objeto de pensamiento en el aula, de razonamiento, de discusión, y en función de eso hay como dos grandes características de la metacognición. Por un lado, el conocimiento metacognitivo, esto de saber qué es la cognición, en el caso de los obstáculos epistemológicos, saber que existen esos modos de razonar, saber que son funcionales, transversales, etc. Y en el caso de la regulación metacognitiva, como otra de las dimensiones de la metacognición, aparece esta cuestión de poder hacer algo con esto, ¿no? Poder efectivamente regular los obstáculos cuando estoy construyendo un modelo o cuando lo estoy utilizando. Bien, mínimamente sinteticé en 10 minutos los diferentes términos teóricos que habían trabajado con Leonardo. Como les decíamos, la idea de hoy es pensar, bueno, en el aula propiamente dicha, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Y para ello les vamos a proponer hacer una actividad que va a durar un rato. Y la actividad consiste en lo siguiente: van a dividirse en grupos, ahora después los dividimos con el mismo Zoom, van a dividirse en grupos, en 6 grupos en particular. Cada uno de los grupos va a tener un archivo para trabajar. En ese archivo lo que van a encontrar son 3 posibles actividades a realizar en el aula. Son todas actividades que hemos hecho ya, podemos después discutir la devolución que tuvimos y lo que pasó en el aula básicamente con esas actividades. Y la idea es que analicen esas actividades que les va a tocar a cada grupo en función de algunas preguntas que ahora les voy a comentar.
En la carpeta, que ahora les paso el link para que puedan acceder, en la carpeta también van a encontrar otro archivo donde aparece un listado de obstáculos epistemológicos. Son 4 de ellos, 2 de los cuales trabajaron con Leonardo, la teleología y el esencialismo, y está el determinismo y el razonamiento causal lineal. Están explicados ahí qué significan esos obstáculos y les van a servir para poder resolver la actividad, ¿sí? Las preguntas para analizar, para guiar el análisis de esas 3 actividades que les tocan, es qué aspectos de las actividades les permitirían desarrollar la vigilancia metacognitiva sobre los obstáculos epistemológicos. O sea, en esta pregunta lo que esperamos es que puedan retomar algunas de las cuestiones que trabajamos teóricamente y ver cómo eso puede aparecer en el aula en función de las consignas esas que les ofrecemos. ¿Cómo se imaginan la puesta en común o el cierre de la actividad? ¿Cómo seguiría la clase? ¿Qué se imaginan que harían ustedes como docentes? ¿Qué les propondrían hacer a los estudiantes? Y la última es cuál de las actividades, de las 3 que tienen, les parece más difícil y por qué. Como traten de identificar ahí ustedes, en función de algún criterio que les parezca, por qué esa actividad es más difícil. Ahí tienen el link para ir a la carpeta donde están todos estos archivos. Es un link acortado, es una carpeta de Drive, pero un link acortado para que se pueda escribir fácilmente. Yo ahora lo copio en el chat. ¿Cómo seguiría la clase? Ver el chat. De las actividades parecen más difíciles, ¿por qué? Ahí les copié el link en el chat. La idea es mandarlos ahora al grupo y que puedan discutir entre ustedes esta cuestión. Entonces, ¿queda clara la actividad? Les vamos a dar un rato largo, alrededor de media hora, para que puedan revisar las actividades y puedan discutirlas con sus compañeros, compañeras. Sí, dice Mónica. Preguntas de las consignas. Igualmente, lo que yo voy haciendo es ir saltando por grupos y Leo también va a estar en alguno, así que les vamos a ir ayudando un poco en la discusión. ¿Vamos? ¿Se entiende? Me imagino que este es el grupo, ¿no? No, todavía no los dividí en el grupo. No deja abrir el archivo, dice Virginia. A ver. Deberían poder, haciendo doble clic sobre los archivos que dicen equipo 1, equipo 2, todo eso, deberían dar. Sí, igualmente con que una persona lo pueda abrir, ya va a estar bien, porque lo que van a poder hacer es compartir pantalla entre ustedes dentro del grupo, así que de última, con que una persona del grupo lo pueda abrir, estamos. Bueno, si quieren, vamos a los grupos. Jorge, no sé si querés armarlos vos o querés pasarme el host y los armo. Estoy buscando. Buenísimo, ahí están diciendo que los pudieron abrir, así que genial. Y ¿en qué equipo estamos? No sabemos, ¿no? Ahí tenés, Ahora Gastón, cuando los estás dividimos, habilitado. ahí está. Ahí los divido ya. Son 36, vamos a hacer 6 entonces. Bien, ya los asigno y los mando. Quieren abrirlo, genial.
Bien. Cada una, ahora cuando les asigne los grupos, van a poder ingresar, les va a aparecer como una ventanita emergente donde les dice ingresar a la sala. Va a haber 6 salas, así que lo que vamos a hacer es que cada una de las salas trabaje con uno de los archivos. Si pudieron entrar, vieron que aparece equipo 1, equipo 2, 3, 4 y así hasta el 6. Entonces, la sala 1 va a trabajar con el archivo que dice equipo 1, la sala 3 con el que dice equipo 3 y así sucesivamente. ¿Estamos? Así, después igual los materiales estos están subidos en la página, con lo cual van a poder ver todos los tipos de actividades que vamos a discutir hoy. Pero céntrense en el archivo que les corresponde, que en el caso de ser la sala 4, les corresponderá el archivo equipo 4. ¿Estamos? Bien. Les mando a los grupos. Ahí les va a ir apareciendo para que vayan yendo. Si no van, se van a poder ir automáticamente en 1 minuto, los manda una cosa así. Tina, Ana, Flavia, Claudia están por ahí. Les llegó la invitación para ir a los grupos. Queda Cristina y Flavia. Claudia y Flavia pudieron. ¿Desaparece o no les aparece? Hola, Leo. Quedamos en esta sala que es como sin asignar. Se ve que Flavia y Claudia, no sé, no pudieron entrar a los grupos, no están por ahí, entonces no le dieron a aceptar para entrar. Igual están como que están mandadas a esos grupos. Yo lo que pueda, ves que esto es lo que tendríamos que hacer en didáctica específica.
nos quedamos acá, no es necesario ir a los grupos. Y está mejor poder controlarlo eso. Tal cual. Para mejor o para peor. O perdón. Volvimos. Bueno, ¿volvimos? Se nos acabó la sesión. Volvimos, sí, o sea, se acabó el tiempo. Era larga la actividad, tenían un montón de actividades, como les decía antes, quedaron en el repositorio que está subido a la página, tienen las diferentes actividades que cada uno de los equipos analizó. Hay una batería bastante grande de actividades, y la idea también era que, bueno, de última se centraran en una única actividad y pudieran discutirla y repensar esto. Obviamente ahora en la puesta en común, dado el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo para que todos los grupos cuenten la actividad que estuvieron discutiendo y qué fue lo que discutieron, así que vamos a discutir algunas para poder sacar algunas ideas más generales, ¿sí? Así que alguien que quiera comentar un poco cuál era la actividad que tenían, qué pensaron que podía ayudar a desarrollar esa actividad en términos de la vigilancia metacognitiva, y qué harían en la puesta en común o antes. Una única aclaración que sí vi en varios grupos y que me parece que es interesante pensar, es que obviamente todas estas actividades no están sueltas, sino que están pensadas dentro de una secuencia didáctica. En ese sentido va a haber cosas que se hayan visto antes y cosas que se van a ver después, con lo cual hay algo como que no es suelta la actividad en sí misma, ¿no? Bueno, ¿alguien que quiera contar? Todos tímidos. Tímido. ¿Alguien de los que estuvo en el grupo que estuve yo? Bueno, no sé si ningún compañero... Pablo, Alicia. Yo les cuento, pero no sé si los demás capaz se expresan mejor. Bueno, el que quiera, por eso. Bueno, nosotros llegamos a la Inés. conclusión cortito de que... Contá primero, Alicia, una de las actividades o las actividades que vayas a contar, porque el resto tenía otras diferentes. Ah, claro, bueno, nosotros teníamos actividades que nos hacían ver que usábamos un tipo de pensamiento en muchas actividades cotidianas, básicamente eso, ¿no? Que que podíamos reconocer lo que era un libro, lo que eran otros objetos, y que básicamente llevaban a identificar que siempre hacíamos ese tipo de pensamiento, que teníamos ese tipo de pensamiento. Incluso lo lleva en la segunda actividad a situaciones como el racismo y algunas cosas un poco más grandes, digamos, no sé, más que describir objetos. No sé si me olvido de algo, mis compañeros que me vayan diciendo. Y después, bueno, entonces estuvimos discutiendo un poco y llegamos a la conclusión de que la actividad lo único que nos permitía hacer era, que no era poca cosa, pero que era lo que nos permitía hacer, reconocer que esa forma de pensamiento la usábamos para situaciones cotidianas, que era útil. Llegamos a decir que era muy útil y que incluso la usamos en muchas explicaciones en nuestras clases de biología, pero que en realidad, y nada más que eso. En esta actividad eso nos permitía hacer, el esencialismo como forma de pensamiento, reconocer su utilidad, y bueno, y que efectivamente la usamos también en clase. Y quedó planteado que, bueno, que la idea sería seguir en otras actividades, eso que se planteó por ahí, también como buscando que en algunas otras actividades quedara en evidencia que no siempre va a ser útil para explicar algún modelo científico, digamos, como la selección natural, por ejemplo. Pero eso como cuestión a lograr. No sé si me olvidé de algo y si quieren agregar reflexión, compañeros. ¿No? ¿Bien? Está muy bien, fíjense que ahí hay algo como fundamental que tiene que ver con esto que decía Alicia, de que la actividad esta en particular les permite trabajar con los estudiantes la funcionalidad que tiene ese modo de razonar, ese obstáculo epistemológico en particular. Yo ahí redoblaría la apuesta y preguntaría, bueno, ¿para qué me serviría trabajar esto?
Claro. Y bueno, por eso, para poder entender qué tipo de pensamiento usamos en cada situación, que en clase a veces lo usamos y que nos viene bien usarlo, eso nos hizo ver Inés en la reflexión, y que también, y bueno, nada, identificarla, que la usamos, que es útil, por ahora que es útil, nada más. Bien. Fíjense que como la importancia de concientizarse sobre ese De modo concientizar pensar, ¿no? que lo usamos, claro, que usamos esa forma de pensar. Bien, súper bien. ¿Qué más? Que no es tan, y que no es tan mala, ¿no? Y sacarnos del No, cupo claro, de que es muy Que importante. como nos hacía ver Leo, nos ayudó Leo a ver eso. Sí. claro, que nos ayuda en la vida cotidiana, sin la cual no podíamos sobrevivir. Claro. ¿Sí? Bueno, y de repente en una segunda etapa planteada como, bueno, como en estas situaciones, o para explicar determinados modelos, no nos ayuda, ¿no? Esa sería como la siguiente etapa. Bueno, en esta situación no nos va a ayudar esta manera de pensar. Que si queremos llegar Esta situación, bueno, Pero más adelante, ¿no? a regularlo sería claro, más adelante. situaciones, después dándole nombre a esa forma de pensamiento, primero dándole nombre a esa forma de pensamiento, después Claro. identificando situaciones en que las usamos, y en un tercer paso, que sería la regulación, ¿no? En qué contexto usarlo, sería la única forma de llegar a regularlo sería justamente poder reconocer que lo usamos y cuándo es útil y cuándo no es útil, o cuándo es absolutamente necesario y cuando al contrario se constituye un obstáculo para el aprendizaje de algo específico. Eso fue lo que más o menos conversamos con Leonardo, si no me perdí mucho. Súper, súper, como la necesidad de, antes de regular, me tengo que concientizar de ese modo de razonar, ¿no? Es medio imposible pretender que los estudiantes puedan regular esos obstáculos epistemológicos si nunca se hicieron conscientes de que existían. Y con conscientes está esta cuestión que surgió en este grupo, ¿no? Que se ponga a discutir explícitamente eso en el aula. No dejarlo librado a que, bueno, los estudiantes se imaginarán que detrás de esto hay un razonamiento esencialista y lo podrán regular, ¿no? Como que hay algo ahí de la explicitud, de la explicitación, que es importante de hacer, ¿no? Que es como una de las claves para desarrollar la vigilancia. Y hay que hacerlo, perdón, en todas las etapas del estudiante, ¿no? Aunque, digo, hay que buscar la manera, depende de la edad, depende del nivel, pero trabajarlo siempre. Bueno, eso fue lo que Leo ahí nos tiró unos piques. Leo buchoneó, spoileó. No. ¿Me permitís, Gastón, un comentario Sí, breve? dale. Porque surgió algo que me parece muy importante en la discusión del grupo 5, que es cuando, pensamos, ¿para qué sirve esta actividad? Tenían los compañeros y compañeras como una tendencia para identificar, regular y saber que está bien y comprender la evolución. Entonces yo les decía, momento, esta actividad, chiquitita, modesta, ¿te permite todo eso? No. Y eso me parece importante, porque yo les decía, bueno, es frecuente que uno le pregunte a un profe, ¿para qué haces esta actividad? Y entonces el profe nos dice unos objetivos grandilocuentes que van a resolver la paz en el mundo, el hambre. Bueno, momentos, ¿seguro con esa actividad vas a lograr todo eso? Bueno, no, porque son logros, estas cosas que nosotros decimos alegremente, que se dé cuenta cuándo sirve, cuándo no, son logros complejos de mediano o largo plazo. Entonces, una actividad como esa te sirve para dar un pasito en la dirección correcta. De hecho, me parece que, aunque les insistí bastante con esta cuestión, siguen siendo optimistas, me parece, en cuanto a lo que esa actividad da. Porque fíjense que Alicia decía, y los compañeros, Pablo y demás, nos sirve para saber qué es útil. Y yo les diría, ni siquiera. La actividad esa sirve para ver qué es el esencialismo, cuáles son sus expresiones, y en ese marco, para poner en evidencia que aparecen un montón de pensamientos cotidianos, pero la palabra útil ya implica un juicio de valor. Podría aparecer en todos los pensamientos cotidianos molestando. No digo que sea el caso, digo, podría ser. En esa actividad no estamos discutiendo si es útil, si no es útil, ni siquiera eso estamos haciendo. Estamos tomando conciencia y aprendiendo a ver sus expresiones, aprendiendo qué es el esencialismo, punto. Si es útil o no es útil, habrá que discutirlo en otro momento. ¿Sí? Entonces,
Es importante tener conciencia de eso, de lo que se puede esperar y no de una actividad. Si no, nos engañamos. Y perdemos Y de me vista que parece vamos a que- tener que hacer 20.000 actividades durante 10 años para lograr ese gran objetivo. Listo, perdón. Eso nos pasa No, siempre. eso Nos me pasa parece que... siempre, siempre. Y es clave para que si, no sé, no digo mañana, porque es domingo, pero el lunes van al aula y quieren trabajar con algo de esto, como para que no se sientan como al final no hicimos nada con esta actividad, ¿no? Como tratar de bajarle la expectativa de que esto, como decía Leo, es sumamente complejo, no lo vamos a poder desarrollar en 2 clases. Sí. ¿Sabés que a mí me parece que mucho de eso tiene que ver con que estamos acostumbrados a pensar los objetivos de los cursos, de las clases, no sé qué, y no pensamos nunca en ese momento, los planteamos así, y después viene el armado de actividades y de evaluación. Me parece que si todos, que tendríamos que tener una tendencia de pensar primero cómo vamos a evaluar lo que queremos plantearnos como objetivos y con qué, y después ver si los objetivos los vamos a lograr y ahí plantear los objetivos de las cosas. Pero bueno, eso es un cambio de no sé, es una... A mí, Nos cuesta. a mí me ha ayudado mucho plantearme la pregunta de qué quiero que aprenda hoy. Claro. Es muy teórica, ¿no? Pero bueno, a veces a veces. Claro, porque el nos año cuesta logro. mucho. A veces hoy. Bueno, ahí está la respuesta a esa pregunta, con esa actividad en particular del esencialismo. Bueno, lo que quiero que aprendas es que existe el esencialismo como modo de razonar. Punto. Después, en próximas actividades, haré una actividad donde lo que quiero que aprendan es que puede ser funcional en algunos contextos, otra actividad donde quiero que aprendan que puede ser transversal en algunos contextos, y así sucesivamente, ¿no? ¿Algún otro grupo quiere compartir la actividad que analizó, lo que discutieron? Yo comparto si quieren. Nosotros trabajamos en el grupo 6, que Gastón se dio un par de vueltitas por el grupo 6. A nosotros nos tocó trabajar el determinismo y la unicausalidad. Primero trabajamos el determinismo desde el punto de vista de lo que los alumnos traen a clase, ¿no? Esos preconceptos que ellos traen de, por ejemplo, yo nunca me vacuné y nunca me enfermé, fulanito de tal siempre fumó y nunca tuvo cáncer, lo trabajamos por ahí, y después vimos también este determinismo y la unicausalidad, pero desde el punto de vista histórico, con respecto a los postulados de algunas teorías y de algunos científicos. Y en realidad pudimos contrastar, o esto nos sirve para trabajar con los chiquilines, y contrastar que si bien el determinismo y la unicausalidad tuvieron su auge, digamos, en algún momento histórico, todavía hoy seguimos trabajando y todavía sigue presente en nuestras cabezas y en nuestro ser, este tema del determinismo y la unicausalidad, que muchas veces lo podemos llegar a aplicar en algún momento en nuestras clases, ¿no? Porque, bueno, el programa es corto y no nos podemos explayar mucho y tenemos que focalizarnos en en una sola perspectiva, o desde el punto de vista de que, bueno, a veces por no salir de nuestra zona de confort nos abocamos a un solo aspecto y no abocamos un poco más la temática, ¿no? Entonces, el tema de trabajar el determinismo y la unicausalidad permite justamente que los chiquilines y que nosotros mismos también reflexionemos, y que no estuvo solamente en el pasado, sino que está ahora. Inclusive llegamos a pensar que este determinismo también podía llevar al tema de los cambios de paradigmas, ¿no? Pues está un poco relacionado con eso y quedó como esa duda. Está interesante. Una de las cosas que yo les decía al grupo es que este tipo de actividades en particular, donde lo que les proponemos a los estudiantes es identificar esos modos de razonar en personajes históricos, puede permitir discutir también o pensar con los estudiantes esta cuestión de la idea de que, bueno, la ciencia es para inteligentes, ¿no? Porque lo que me permite la actividad es identificar cómo mis propios modos de pensar eran similares o son similares a los de Aristóteles, o a los de Lyell, creo que estaba ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera eso me permite decir, bueno, ellos pensaban parecido a mí. Y ahí poner en juego y poner en discusión explícitamente estos modos de pensar, ¿no? Nosotros pensamos también que debemos plantear otras situaciones para que ellos pongan el pienso y se genere el conflicto, ¿no? Para entender un poquito que no es solo su forma de pensar.
como docentes, ¿no? Porque si nos íbamos a los casos particulares, resulta que nosotros también somos deterministas en muchas situaciones en la vida. Bueno, ahí está la clave, dio ¿no? gracia, nos dio gracia, porque fuera de la docencia, en otras situaciones, pensamos de una manera unicausal. Porque nos sirve, ¿no? Como decía Leo Claro. en las clases anteriores, esos modos de razonar nos sirven para manejarnos en la vida cotidiana. Entonces, es medio difícil poder eliminarlos como tal. Por eso la propuesta es esta conciencia y regulación de estos modos de pensar, ¿no? ¿Algún grupo, Leo, no sé si querías decir algo en particular? ¿Algún grupo que haya discutido la cuestión de la dificultad? ¿Llegaron a eso, no? No, no llegamos. Está bien. Una de las cuestiones para discutir con respecto a la dificultad es esta cuestión que de alguna manera la habían mencionado antes, ¿no? Que claramente una actividad donde yo tenga que regular va a ser mucho más difícil. Regular en el sentido de decir, bueno, ojo, acá hay finalismo, acá no, o de decir, ojo, mi compañero acá está pensando en términos finalistas, entonces podría reestructurar la explicación de esta otra manera. Para llegar a eso, necesariamente tuve que haber hecho antes algo. Por ejemplo, hacerme consciente de que existe el finalismo. Explicitar con mis compañeros, compañeras, qué es el finalismo. De hecho, una de las actividades en uno de los grupos, que no me acuerdo cuál era, se les proponían como una serie de explicaciones y se les pedía a los estudiantes que identificaran si eran finalistas o no esas explicaciones. Y una compañera, que no sé si estaba por acá, Jimena, creo que sí, Jimena. No sé si estás por ahí y querés contar un poco qué habían discutido con eso. Perdón, acá estoy. ¿Querés contar un poco qué discutiste? Sobre todo la cuestión que planteabas vos de qué hacer con esa actividad, que me pareció súper interesante. No, lo que pasa, la actividad la actividad número 1 que se nos proponía, ellos tenían varias situaciones y tenían que discutir si eran finalistas o no finalistas. Y después tenían que ellos elegir una y redactar, hacer una producción para convertirlas en no finalistas. Entonces lo que se discutió en el grupo era si previamente tendríamos que haber, como docentes, trabajado el concepto de qué es finalista, o si lo podíamos tomar como parte de esta actividad. Entonces lo que nosotros estuvimos viendo es que en realidad podría servir como punto de partida para poner en común determinados criterios, porque lo que iba a suceder, pensábamos, era que algún estudiante iba a marcar una opción como finalista y otro estudiante quizá la marcara como no finalista. Entonces, en la puesta en común, discutir, ¿no? Bueno, el por qué cada uno pensaba de esa forma, y a partir de ahí generar como una serie de criterios para decir, bueno, entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta para para saber si es finalista o no es finalista? Y ahí como construir entre todos una serie de criterios para que después, más en futuras actividades con nuevos problemas, ellos sean conscientes si volvieron a caer en ese modo de pensar, para que se regulen, ¿no? Eso, de que sean conscientes si están pensando como según los criterios que habíamos establecidos o no. Está súper interesante en dos sentidos. Uno, que voy a comentar dentro de un rato con un ejemplo particular de un aula, y el otro tiene que ver con esto de acordar criterios. Bueno, cuando estamos hablando así, estamos pensando que los organismos tienen un cierto objetivo y por eso evolucionan, solemos pensar que tienen una finalidad, esas estructuras biológicas, entonces uno puede acordar esos criterios y que queden explícitos. Y fíjense cómo eso, volvemos a esta cuestión de explicitar. Una de las claves de la vigilancia y metacognitiva es que nos pongamos a discutir explícitamente sobre esos modos de pensar. Entonces, ahí hay un punto que es fundamental y es transversal a todas las actividades. La que contaba Alicia al principio también. Nos ponía a pensar y a discutir con nuestros estudiantes el esencialismo. Bueno, en esta que propone Jimena, nos propone que después de la actividad elaboremos criterios para encontrar cuáles son
esos razonamientos finalistas. Siempre es pensar sobre eso, como que de alguna manera dejamos por un ratito de lado la cuestión más biológica y nos pasamos a pensar lo metacognitivo, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Algo que hayan discutido, si no, avanzo un poquito. Dígame si se está viendo ya la pantalla, yo creo que sí. Se ve. Bien, cualquier cosa, o habilitan micrófono y charlan, o por el chat. Acá armé como una síntesis de todas las actividades que tenían cada uno de los equipos. Insisto, estas actividades están dentro del repositorio, o sea que una vez que accedan al repositorio van a poder encontrarlas, y si no, creo que este mismo link les sirve y va a quedar ahí. Así que pueden buscarlas ahí, los diferentes tipos de actividades. ¿Qué tipos de actividades para desarrollar la vigilancia metacognitiva podrían ocurrir en la clase? Por ejemplo, revisar las explicaciones iniciales de los estudiantes y tratar de identificar esos modos de razonar, que podrían ser plantearles a los estudiantes revisar su propia explicación, por ejemplo, después de lo que decía Jimena. Bueno, elaboramos los criterios para identificar explicaciones finalistas. Bueno, ahora busca tus propias explicaciones al principio de la secuencia didáctica y fíjate a ver si eran finalistas o no, cómo las cambiarías, qué dirías y así. Podrían ser las propias o podrían ser de otras también. Por ejemplo, intercambiándose las respuestas y que tengan que regularse e identificar otras. Otras de las actividades aparece esto de identificar esos modos de razonar en textos o publicidades. Podrían ser textos históricos también, como el que comentaba una de las compañeras. Acá está, analizar esas frases históricas, analizar frases de medios de comunicación, analizar frases populares. Había aparecido ahí en el caso del racismo, aparecía como en la actividad en particular un listado de frases populares que la actividad lo que les proponía era identificar qué forma de razonar podía subyacer a esas frases. Podría analizar explicaciones de otros, en el sentido de revisar, si no son las explicaciones iniciales, podría revisar las explicaciones de otros y identificar esos modos de razonar, proponerles cambios, hacerles preguntas. Podría trabajar ciertos textos para trabajar la funcionalidad del obstáculo. En particular hay uno que a mí me gusta mucho, que es de Borges, que es el Memorioso, que si tienen la oportunidad de leerlo, está súper interesante para trabajar la cuestión del esencialismo, porque en particular Funes no estaría siendo esencialista. Entonces nos permite trabajar la funcionalidad, ¿no? ¿Para qué nos sirve ser esencialistas en nuestra vida cotidiana? Hay una actividad que se llama de resolvedores y observadores, que dentro de un rato la voy a explicar. Podríamos proponer otro tipo de actividades donde identifiquemos la conflictividad entre las explicaciones que se basan en el obstáculo y las explicaciones que se basan en el modelo que queremos enseñar, ¿no? E identificar, bueno, por ejemplo, en el caso de las vacunas, por qué ser unicausal podría ser un problema, cuando en realidad el problema de las vacunas es muchísimo más complejo y podría tener múltiples causas. Podríamos plantearles a los estudiantes, elaborar frases basadas en los obstáculos epistemológicos. Una vez que discutimos sobre lo que es el finalismo. Bueno, ahora, a ver, elaboren frases que sean finalistas. Y después eso nos va a permitir contrastarlas con frases que surjan a partir del modelo científico. Y otra cosa que podemos hacer, y que tiene que ver, o al menos yo la pensé con la propuesta de Jimena, les podríamos poner un nombre al obstáculo. Bueno, este modo de pensar que estamos discutiendo acá, sin decirle, por ejemplo, que es finalismo. Bueno, acá parece que estamos pensando que las estructuras biológicas se generan con un cierto objetivo, con una finalidad, o parece que estamos pensando que la evolución tiene una finalidad, que es que haya evolucionado las especies hasta ser un ser humano. Bueno, ¿qué nombre le pondrían ahí a ese modo de pensar? Entonces, negociar con ellos ese nombre, plasmarlo en algún lado, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, plasmarlo en algún lado y que quede en ese lugar para poder retomarlo todo el tiempo, ¿no? Les
les planteo dos aspectos para profundizar un poco más sobre cómo desarrollar la vigilancia metacognitiva en el aula. El primer aspecto tiene que ver con la progresión. Ya estuvimos discutiendo en función de las actividades que cuando queremos desarrollar la vigilancia metacognitiva, claramente es mucho más difícil regular que concientizarse sobre lo que uno sabe, sobre lo que uno piensa. Entonces, en ese sentido, una de las propuestas para desarrollar la vigilancia metacognitiva tiene que ver que en la secuencia didáctica que uno arme, tiene que haber diferentes instancias que se retroalimenten entre sí. Por ejemplo, una primera instancia donde trabajo la funcionalidad, otra segunda instancia donde trabajo la conflictividad, otra instancia donde les proponga regular, y en ese sentido ir retomando. Yo, bueno, para regular, lo regulamos en todo momento, lo regulamos cuando estamos construyendo el modelo científico, cuando estamos leyendo una noticia de diario, etc. Y ahí hay como un par de estrategias para pensar. Una tiene que ver con ceder el control metacognitivo. En uno de los grupos, una de las cosas que decían era, bueno, nos permite también a nosotros como los docentes la actividad, marcarles a los estudiantes dónde es que estaría ese razonamiento, y proponerles que lo regulen. Bueno, eso es una primera instancia donde yo mismo como docente les puedo ir identificando en los estudiantes qué frases estarían basadas en los obstáculos. Entonces, una vez que hago eso y que les muestro cómo la identifiqué, y esto tiene que ver con la explicitación, con explicitar en el aula, decir, bueno, fíjense, yo acá estoy pensando que acá hay una cierta finalidad, entonces eso a mí me hace pensar que cuando escribieron esta explicación, la escribieron basándose en este modo de razonar finalista. Bueno, eso les permite a los estudiantes ir identificando ciertas estrategias de regulación que después pueden hacer las propias. Entonces, en ese sentido, yo voy cediendo el control metacognitivo. En las primeras actividades voy a ser yo quien regule, y más adelante les voy a ir proponiendo a ellos y a ellas que vayan regulando. Ir aumentando la demanda metacognitiva, en el sentido de las primeras actividades serán para identificar esos modos de razonar, para discutir su funcionalidad, su conflictividad, su transversalidad, y en las últimas actividades de la secuencia serán para regular. Y después hay algo que es como fundamental, y es esto que estuvimos hablando como clave, que es tratar de ir desde lo más implícito, desde aquello que me dicen los estudiantes, hasta explicitar, bueno, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Y hacer explícitos esos modos de razonar. Otro de los aspectos que me parece interesante para pensar en función del aula, tiene que ver con algo que los autores llaman metacognición social. Si ustedes recuerdan la clase anterior, donde trabajamos la cuestión de la metacognición, tradicionalmente siempre estuvo enfocado en lo individual, en que yo como individuo me hago consciente y regulo mis propias explicaciones. Algunos autores lo que proponen es que en términos del aula, además de mi metacognición individual, lo que puedo hacer es metacognición social. ¿Qué significaría esto? Hacer conscientes a mis compañeros, compañeras, de que están pensando de determinada manera y poder regularlo yo. De alguna manera es lo que hacemos nosotros como docentes cuando les empezamos a ceder ese control metacognitivo, ¿no? Y ahí hay una pregunta clave, y que algunas de las actividades están pensadas desde ese lugar, que es qué es lo que se está regulando y quiénes son los que están regulando. Cuando yo les propongo, por ejemplo, a los estudiantes que identifiquen el finalismo y traten de elaborar una otra explicación de las explicaciones de sus compañeros, lo que estamos haciendo es una regulación social. Dejo de regular mis propias explicaciones para pasar a regular las explicaciones de otros, de otras. Bien, y acá hay algo que me parece interesante que propone un autor de algo que trajo a colación Leo la otra vez de las cogniciones distribuidas, que tiene que ver con que el que otro u otra persona me esté regulando me ayuda también a mí mismo a regular. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrar otros modos de regulación. Empiezo a identificar que otros regulan de otra manera y eso me puede ayudar a mí a autorregularme en función del tiempo. Entonces, en este sentido hay como una espiral en términos de las actividades. Por un lado, les tendríamos que proponer a los estudiantes
actividades propias para regularse a uno mismo, pero también otras actividades donde se permita la regulación social. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y es lo que viene ahora. Estos son ejemplos de nuestras propias investigaciones, de diferentes escuelas y de diferentes temáticas, donde hicimos algunas de estas actividades que les propusimos analizar, y la idea de contarles acá es, bueno, qué ocurrió en el aula y cómo llevamos adelante. La primera que les voy a mostrar es esta. Vieron que una de las cuestiones que mencionábamos antes era esto de identificar un modo de razonar y negociar con los estudiantes un nombre. Bueno, eso claramente lo podemos hacer en el aula, y acá una de las cosas que hicimos fue proponerles a los estudiantes que revisaran sus explicaciones iniciales, les dimos como el listado de las explicaciones iniciales a un problema que les habíamos dado sobre evolución, que era que explicaran cómo había cambiado a través del tiempo una manada de lobos pequeños y de color marrón hasta llegar a ser una manada de lobos más grandes de color blanco. Los estudiantes hicieron unas explicaciones iniciales, y lo que les pedimos en un momento de la secuencia didáctica fue revisar las explicaciones iniciales de todos y tratar de identificar cuáles eran los modos de razonar que podían subyacer a esas explicaciones. Alguno de los equipos tenía esta actividad. Entonces, ¿qué hicimos en la puesta en común? Cuando en la puesta en común los estudiantes decían, bueno, parece como que los lobos quisieron evolucionar, les parecía como que estábamos pensando que los lobos querían evolucionar, entonces por eso lo hacían, anotamos eso en el pizarrón y dijimos, bueno, esto parece que aparece todo el tiempo, ¿no? Este modo de pensar. ¿Qué nombre le pondrían a este modo de pensar? Y ahí surgió en uno de los cursos, segundo o tercera, pensamiento intencional. Entonces le pusimos ese nombre y lo que hicimos fue pegarlo en el aula. Los otros dos pensamientos son de otros obstáculos que trabajamos durante la secuencia. Entonces lo pegamos en la pared del aula, y esto permite tener un soporte, los autores lo llaman como soporte semiótico, para poder identificar ese modo de pensar en las actividades sucesivas. Entonces, mientras estamos discutiendo, puedo ir a ese soporte, mirarlo, y decir, bueno, ojo, acá no tengo que estar pensando de manera intencional, sino que tengo que poner en juego otros elementos del modelo científico. Una de las cosas que encontramos este ejemplo en particular tiene que ver con mi tesis. Una de las cosas que encontramos fue que efectivamente los estudiantes lo usaban no solo para regularse ellos mismos cuando estaban escribiendo una explicación, sino también para regular a otros y a otras. ¿Se entiende este ejemplo? ¿Preguntas, dudas o avanzo? Se entiende. Bien. Otro. Esta es la actividad de pensamiento en voz alta. Alguno de los grupos la tenía. ¿Qué les proponemos en esta actividad a los estudiantes? Les propusimos que tenían que resolver un ejemplo de evolución. En este caso en particular era la resistencia al vinagre de los piojos, y lo que les proponíamos hacer era resolverlo en parejas, a las cuales a cada una de esas parejas se les daba un rol en particular, que era el rol del resolvedor o el rol del observador. El resolvedor lo que tenía que hacer, les dábamos incluso en las actividades que vean, aparece ahí lo que les dábamos un pequeño papelito donde decía las características de un buen resolvedor, y básicamente lo que tenía que hacer era explicitar en voz alta todo aquello que estaba haciendo mientras estaba resolviendo el problema. O sea, tenía que resolver el problema, pero también explicitarlo en voz alta lo que estaba haciendo. Fíjense que es de una demanda bastante alta, no es una de las primeras actividades. Y al observador lo que le proponíamos era que registrara y anotara todo lo que decía el resolvedor. Y eso nos permitía tener este tipo de registros, como el que aparece acá, para después poder identificar y discutir un poco sobre esto, ¿no? En la primera parte tienen la explicación que da Catalina al caso de los piojos, pero nos vamos a detener en la segunda parte, que es la observación que hace Bruno a Catalina, o sea, el registro que toma de todo lo que ella está diciendo en voz alta. Y fíjense lo que dice. Va a leer la consigna, va a dibujar, así tiene una visión mejor de lo que se hacía antes y de lo que se hace actualmente,
Cree que antes los piojos eran débiles ante el vinagre, pero hubo uno que nació con una tolerancia al vinagre, está corrigiéndolo. Piensa que los piojos se reprodujeron y a lo largo de las generaciones los piojos se volvieron mucho más fuertes y el vinagre ya no les hacía daño. Va a escribir su respuesta, piensa que está pensando extremitistamente, ahora les cuento qué es eso, está escribiendo su respuesta, revisa el esquema para ver si está bien, está pensando su respuesta y luego escribe, piensa que los piojos no evolucionaron para ser fuertes ante el vinagre, sino que fue al azar, y terminó. Fíjense que en la explicitación que hace Catalina, se pueden identificar al menos dos cuestiones en relación a esto de la vigilancia metacognitiva. Por un lado, la última frase, donde ella dice, piensa que los piojos no evolucionaron para ser fuertes ante el vinagre, sino que fue al azar. Bueno, ahí hay un tipo de regulación que es más bien implícita. Ella no está diciendo, no quiero ser finalista, tengo que aplicar el modelo científico. Esto tiene que ver con lo que les decía Leo antes, ¿no? Como no se puede pretender grandes tipos de explicaciones metacognitivas de los estudiantes, cuando muchas veces es la primera vez quizás que se les propone pensar metacognitivamente. Y por otro lado, fíjense que en un momento ella sí identifica un modo de pensar, que dice, piensa que está pensando extremitistamente. Bueno, extremitistamente fue el nombre que le dio ese grupo en particular, segundo o primera, el determinismo. Yo, de hecho, uno de los estudiantes, cuando propone ese nombre, dice, claro, porque es como que estás pensando en los extremos. Como que si pasa tal cosa, entonces tiene que pasar tal cosa, o tiene que pasar tal otra cosa. Como no hay probabilidades en el medio. Entonces, este grupo de estudiantes en particular le puso ese nombre extremitista, y fíjense cómo este estudiante, dentro de su discurso, dentro de lo que explicita en voz alta, dice, bueno, acá estoy pensando de manera extremitista. Y en función de eso, escribe su respuesta, la corrige, o lo que sea. ¿Pregunta de este ejemplo? ¿Se entiende? Somos más... No, está muy claro. Está bárbaro. Alguno de los grupos tenía la consigna de esta actividad tal como se las dimos a los estudiantes. Sí, por ejemplo, para esta actividad en particular, una de las cosas que propusimos fue hacerlo como en dos etapas. Una primera etapa, donde el docente, la docente, lo que hacía era modelizar ese pensamiento en voz alta, o sea, les contaba cómo resolvería otro problema, les habíamos planteado otro problema diferente, entonces el docente iba diciendo, bueno, yo acá haría esto, les iba contando, mostrándoles cómo hacer ese pensamiento en voz alta, y en la segunda etapa sí les propusimos a los estudiantes que lo hicieran en parejas. Yo acá les voy a contar otro tipo de actividades que tienen que ver con esto de la metacognición social, de pensar en las regulaciones sociales, y les voy a contar un poco la estructura de la secuencia para que se entienda la lógica de esta actividad. En un primer momento de la secuencia didáctica, donde estábamos enseñando evolución, lo que les proponemos a los estudiantes es el ejemplo este de los lobos, y recuperamos todas las explicaciones de los estudiantes y armamos lo que llamamos ESI, un esquema conceptual inicial. ¿Qué iba pasando con ese ESI? Era un esquemita, una especie de mapa conceptual. Lo que iba pasando es que a medida que hacíamos diferentes tipos de actividades, en un momento nos deteníamos de todas las actividades que estábamos haciendo y les pedíamos revisarlo. Que lo revisaran, que marcaran las cosas con las cuales no estaban de acuerdo, que incorporaran otros elementos, etc. Y así sucesivamente, a través de toda la secuencia, era una secuencia de 21 actividades, donde hubo alrededor de 6 momentos para revisar ese esquema conceptual que estaban haciendo los estudiantes. Entonces lo que terminaba quedando era todo un conjunto de esquemas. Estos esquemas conceptuales los reelaboraban, los repensaban en grupos, no los así individualmente cada uno, sino que en grupos de 4 o 5 estudiantes reelaboraban. Lo que yo les voy a mostrar ahora es una discusión entre estudiantes reelaborando ese esquema. La discusión es entre Joaquín y Lucila. Joaquín dice, esto de se adaptan con el fin de sobrevivir y reproducirse, ¿no es pensamiento de necesidad? Ahí se adaptan con el fin de sobrevivir y reproducirse, era algo que estaba escrito en su primer esquema.
Entonces él se pregunta si no es pensamiento de necesidad. Pensamiento de necesidad era el nombre que le había dado ese grupo en particular al finalismo. Lucila le responde, puede ser, con el fin de, es como que tienen la necesidad, podríamos cambiar con el fin, pero ¿cómo ponemos? Sobrevivir y reproducirse lo va a hacer, bueno, algunos, pero tenemos que explicar. Los que se adaptan pueden sobrevivir más. Claro, es que si ponemos para sobrevivir y reproducirse, también es como un pensamiento de necesidad. Los que se sobreviven y se reproducen más se adaptan más que, o sea, se adaptan y pueden sobrevivir más. O los que tienen características, o sea, características que se refieren con más cambios pueden sobrevivir y reproducirse, no sé. Los que se adaptan pueden sobrevivir y reproducirse más. Fíjense ahí como en esa discusión están regulando ese pensamiento de necesidad o ese finalismo. Y es una regulación que no la están haciendo solamente sobre sus propias explicaciones, sino sobre un esquema concreto en particular que tiene que ver con las explicaciones de todo el curso. Claramente para que se den este tipo de situaciones donde los estudiantes empiezan a regular estas cosas, necesariamente tuve que haber explicitado y hacerlos conscientes de que había ciertos modos de razonar, y también, de alguna manera, que eso sea algo que se valora en el aula, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, tenemos este modo de razonar y después no retomarlo nunca más, y entonces es poco probable que ocurran este tipo de discusiones en el aula, pero sí ocurren cuando realmente esto ocurre transversalmente en el tiempo durante la secuencia didáctica. Esta es un ejemplo de otro tema, en particular de la cuestión de la vacunación. Trabajamos con los estudiantes el tema de la vacunación y trabajamos, les pedimos que inicialmente ellos dijeran, le contaran a un personaje ficticio que era Martina, le preguntábamos, bueno, Martina no sabe si vacunar a su hijo o no, le proponíamos un par de razones, y que ellos les dijeran lo que pensaban sobre eso, y al final de la secuencia didáctica les pedimos revisar esas primeras explicaciones y que de alguna manera elaboraran una nueva en función de lo que habían aprendido. Durante toda la secuencia, una de las cosas que vimos es que la vacunación tiene que ver con un montón de modelos explicativos que podemos utilizar para pensar en esta decisión de vacunar. No solo modelos individuales, sino también modelos poblacionales. Dentro del caso inicial de Martina, que algún grupo lo tenía, lo que se proponía era que una amiga de Martina le decía que no lo tenía que vacunar porque no era obligatorio, una cosa. Entonces, en esta revisión final, lo que escribe esta alumna, Thais, al final, fíjense que ella pone en conclusión, tu compañera de trabajo tiene un pensamiento totalmente unicausal. Fíjense cómo ahí de alguna manera ella está regulando, no hacia su explicación misma, sino hacia la de otro, que aparece este modo de razonar, y que antes ella propone cuán complejo es el tema de la vacunación, ¿no? En particular a mí me gusta este ejemplo, o este tipo de ejemplo, sobre todo para pensar que una de las finalidades de la educación, y te leo, lo retomó la otra vez, es generar pensamiento crítico en los estudiantes. Y una de las cosas que venimos trabajando últimamente con Leo, tiene que ver con esto de también pensar en que esta regulación que nosotros les proponemos a los estudiantes en el aula, puede servir también para cuando están mirando algún medio de comunicación, alguna red social, identificar cómo están pensando esos otros que nos están comunicando cosas y cómo podemos complejizar ese modo de pensar y no recibirlo pasivamente, ¿no? Bien. Llegamos con el tiempo. Ahí. Nos gustaría cerrar los talleres con estas pequeñas preguntas que obviamente son metacognitivas y que nos sirve también para seguir repensando nuestras propias prácticas de talleres, que tienen que ver con qué aprendieron en estas 3 clases, qué preguntas nuevas se llevan y en qué medida les pareció original la propuesta o no. Así que les escuchamos.
Hola. Yo lo que, más que contestar las 3 preguntas, lo que hace rato estoy pensando, porque yo en este momento no estoy en condiciones de decir qué aprendí, porque tengo como muchas cosas en la cabeza dándome vueltas y algunas se están uniendo y otras se están separando, y necesito como bajar a tierra. Pero lo que pienso una y otra vez, y que sí que me está llevando a haber trabajado esto de la metacognición, es que en realidad nosotros como docentes lamentablemente estamos acostumbrados a trabajar solos, y me parece que trabajar en grupo, varios docentes planificando y proyectando actividades y hacerse como un acompañamiento grupal de lo que se va a ir haciendo, es lo que nos ayudaría como a como que bajar y aprender de verdad todo esto. Porque nosotros lo vamos a hacer con nuestros alumnos, pero en realidad nosotros primero lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Y me parece que la forma de hacerlo con nosotros mismos, justamente, es a partir de armar como grupos de trabajo que nos ayuden a ver la diversidad de opciones y que vayamos haciendo una construcción de todo esto. ¿El resto? Yo Pueden también responder, no aprendí nada, no No, me llevo ninguna difícil. pregunta. Es yo difícil, como dice la compañera. que tengo que revisar y que, digo, aprendí mucho, aprendí de sobre todo cómo trabajar el tema de la metacognición. Quizás uno cuando está trabajando pretende hacer cosas mágicas, como decíamos, ¿no? Rápidamente lograr muchas cosas y bueno, y me doy cuenta que bueno, que quizás hay que darle más tiempo. Pero sobre todo tengo una pregunta que me llevo que va medio orientado a lo que decía Virginia, creo que era Virginia la que hablaba, que no solamente trabajar en grupo, de lo cual soy fanática, pero que nunca lo logra siempre, ¿no? Sino cómo hacer estas actividades en el tiempo real que tenemos en el aula, ¿no? Desde el otro día que estoy con ese tema, ¿no? Porque también es una situación de, bueno, compatibilizar este tipo de actividades con cumplir el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso me parece que podría ser nuestro gran obstáculo, ese pensamiento de obligatoriedad de cumplir con el programa, y hacer clases explicativas para lograr ciertos objetivos de ese tipo, o dedicarte a hacer otro tipo de actividades. Ese conflicto me parece que se puede generar, que es lo que más me gustaría estudiar y trabajar. Tom, si me permitís un comentario, en relación con lo que dice Alicia del tiempo, esta es una cuestión que surge siempre, no en relación con este tema, siempre que trabajamos cualquier propuesta didáctica. Porque si algo tienen en común todas las propuestas didácticas de todas las corrientes teóricas que se imaginen, es que llevan tiempo. Los modos de trabajar que prescribimos llevan tiempo. Y a eso no hay modo de escaparle. Claro. Entonces, me parece que hay 2 cuestiones mínimo para pensar en relación con esto. Primero es que la cuestión de cumplir programas tiene una muy laxa y tenue relación con la cuestión de que alguien aprenda algo. Y eso no podemos dejar de pensarlo porque nos lleva a la pregunta fundamental de para qué hacemos lo que hacemos como docentes. La única razón de ser de lo que hacemos nosotros es que alguien aprenda algo. Entonces, cumplir programas no es lo mismo que alguien aprenda algo. Y si por las razones que fueren terminamos dedicándonos a cumplir programas y nos olvidamos de si alguien está aprendiendo algo, es como que vaciamos de sentido toda nuestra profesión, ¿no? Por supuesto que entiendo perfectamente lo que dice Alicia, hay un mandato institucional, hay presiones, hay límites, de acuerdo, pero no podemos ceder ante eso, esto es innegociable, porque si no lo que hacemos no sirve para nada. Y lo otro que digo
y entiendo que lo que voy a decir cada cual tiene que pensarlo de acuerdo a su contexto porque no es universal, pero en mi experiencia, en casi todos los contextos, los docentes tenemos un amplísimo margen para tomar decisiones en cuanto a lo que hacemos en las aulas. Es raro, en mi experiencia y en mi país, por ahí me equivoco, tómenlo como de quien viene. Es raro que tengamos un control y una vigilancia sobre lo que hacemos que nos impida tomar decisiones importantes. Y la principal de esas decisiones es qué es lo más, dado el programa, cuáles son las 2 o 3 ideas o modelos centrales que hay que enseñar. No pueden ser más de 2 o 3. No pueden ser más de 2 o 3. Yo creo que el obstáculo lo tenemos nosotros en la cabeza, Leo, más que... Claro, bueno, por eso digo. Entonces, uno puede... Este tipo de conversaciones las hemos tenido muchísimas veces. Claro. No lográs... Tal cual. Pero bueno, justamente, por eso hay que distinguir en qué medida es un problema que nos impone el sistema y en qué medida es un problema que ya tenemos internalizado por haber crecido dentro de este sistema. Entonces, hay que reducir el número de temas a tratar, y todos los docentes y las docentes con experiencia sabemos qué hay que hacer para cumplir formalmente, ¿no? O sea, yo puedo poner en el libro de temas la mitocondria, listo. Y puedo hacer algo. O sea, un día les explico la mitocondria y queda en el libro de temas. Ya está, la mitocondria, listo. Pero le dedico el 80% del tema al contenido que para mí era central. Eso es ejercer también nuestra autonomía y nuestro criterio como profesionales. Nosotros no podemos ser ejecutores de los que dictan los programas. Y tenemos que tener criterios para... Por supuesto que no podemos olvidarnos de los programas, porque no vamos al aula a hacer lo que queremos. Pero dentro de los temas que están prescritos, podemos decidir qué priorizar y qué no. Y no hay escapatoria de eso, ¿eh? Olvídense de la metacognición. Resolución de problemas, lo que ustedes quieran, lleva tiempo. Aprender lleva tiempo. Y cualquier tema, entender que cualquier tema puede servir para enseñar evolución o enseñar metacognición, es un proceso largo que no sé si se trabaja bien en la formación del profesorado. Bueno, esas limitaciones ya las conocemos, ¿no? Pero lo que yo quiero dejar claro, digamos, es que este tipo de actividades que estamos proponiendo son absolutamente factibles, las hemos probado, lo cual no quiere decir que sean la última maravilla y que resuelvan todos los problemas. Lo que quiero decir es que no que son cosas irreales, que lucubramos nosotros, son absolutamente aplicables, pero por supuesto que requiere una inversión de tiempo en el aula, desde ya. Pero insisto, si no, ¿qué? Vale la pena. Si no, ¿qué hacemos? Yo quería hacer, perdón. En lo personal, sí, siempre aprendí mucho, y sobre todo aprendí que ahora tengo que ver cómo junto todo esto que aprendí con lo que uno hace, porque yo creo que hacemos todo esto. De alguna forma, mal o bien, por algún camino, estamos como queriendo, preguntándoles continuamente a ver qué aprendieron hoy, o cómo lo aprendieron, o si fue posible llegar con lo que yo traía en mi cuaderno y en mi cabeza, y bueno, a ver cómo llegó. De alguna forma lo hacemos. Pero bueno, ahora hay que, como que está bueno estas instancias de encuentro para rebobinar y empezar de nuevo, o empezar a ver cómo, esa espiral que también nosotros lo hacemos, ¿no? Como docentes. Y a mí me gustaría preguntarle a los docentes ahora, hablando de metacognición, si ustedes, a Gastón y a Leo, si ustedes obtuvieron sus objetivos. Gastón. No es el momento de responder preguntas ahora. No vale. Creemos que en alguna, no sé, voy a hablar por mí, pero creo que en alguna medida sí. Una de las cosas que creo que les había mencionado Leo era que estos temas son bastante complejos y que claramente en 3 encuentros de 2 horas es muy difícil poder comprenderlos como esperaríamos que los puedan comprender. Entonces, me parece que, como decía Leo, también es una invitación a empezar a leer sobre estos temas, a tratar de ir probando cosas en el aula y viendo cómo surgen. En el repositorio que armamos, ahí tienen varios materiales, están todas estas actividades subidas, hay libros, hay trabajos nuestros donde explicamos un poco más en profundidad quizás alguna de las actividades en particular. Entonces me parece que también era una idea motivarles
empezar a pensar en estas cosas, ¿no? Eso es lo Yo acuerdo con Gastón y la respuesta sería, ¿alcanzamos nuestros objetivos? Sí, porque eran modestos. Siendo coherente con lo que les comentaba antes, nuestros objetivos acá, si bien, por supuesto, en la primera diapositiva de las primeras presentaciones hay unos objetivos un poco más ambiciosos, de ningún modo nuestro objetivo puede ser que en estos 3 encuentros, como dice Gastón, ustedes comprendan totalmente toda la teoría y todas las cosas que estamos diciendo, de ningún modo. Es un proceso largo. Por lo tanto, en realidad el objetivo del taller es facilitar un primer paso en esa dirección, que tiene que ver con mostrarles que existen perspectivas que son interesantes, en ese sentido despertar su interés y sus ganas de seguir aprendiendo. No podemos hacer más, no somos magos, no podemos hacer más. Y el poco feedback que este formato permite, yo creo que a mí al menos, y creo que Gastón decía lo mismo, nos permite decir que sí, que en gran medida sí, porque sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios muestran que algo se movió ahí adentro de las cabezas. Sí, justamente, Muchas gracias. justamente Leonardo, como tú decís, se movió algo, nos desconstruiste algunos determinismos que por el uso que decía Alicia, por razones de tiempo, razones de efectividad, de ser un producto de un sistema, tenemos como a veces dado tácitamente como el usual. Yo creo que en esta charla ambos desconstruyeron algunas estructuras y la pregunta que nos llevamos es la construcción de nuevos paradigmas, por más que instintivamente, como decía Mónica Bertoletti, lo tenemos, pero que a veces subyacen por debajo de la realidad que mencionaba Alicia. Decía, el concientizar estos temas no es poca cosa, y el camino ahora va a ser en nuestra aula el hecho de, con mayor grado de conciencia de esta temática, poder reconstruir algunos paradigmas que utilizamos en la diaria. Digo, yo me llevo esa gran reflexión, que cada tema merita un análisis previo, un análisis muy consciente de todo lo estructural, lo primariamente con qué llega el alumno y con quién llegamos nosotros. Por eso hablo de reconstrucción de nosotros. Podrá parecer muy, muy grande, muy elocuente, pero quiero magnificarlo porque es así como me siento. Haces reconstrucción de algunas cosas dadas por tácitas, muchas veces. Jorge, pero sobre todo yo rescataría lo que decían hace un ratito, creo que era Mónica o Virginia, de trabajo en grupo, ¿no? Porque Sí. estas cosas, ¿no? de hacer grupos de trabajo Sí. es fundamental para intercambiar, para hacer ver tus errores, para encontrar soluciones, porque otro puede darte una mano. El gran talón de Aquiles de cualquier sistema educativo, también el nuestro aquí en Uruguay, el hecho de poder romper esas 4 paredes en las que estamos solos trabajando y apostar a una transversalidad y a un trabajo colectivo, es un gran reto, un gran reto. Ahora tenemos este instrumento, ¿no? Lo tendríamos que usar más seguido. Sí. Desde ya eso es crucial y está claro que ahí sí nuevamente hablo por Argentina, al menos, ahí sí las condiciones del sistema son determinantes, porque en Argentina los profes tienen que tener 3.000 horas en 3.000 escuelas, no hay horas pagas para trabajar en equipo, salvo proyectos y programas específicos y locales. Un profesor típico promedio no tiene tiempo rentado para juntarse con los colegas a pensar. Entonces, bueno, eso se complica mucho, porque ahí sí, el reunirse con otro y demás, hay que hacerlo un domingo, un sábado, a las 10 de la noche. Bueno, pero ya sabemos, esas son condiciones de nuestros sistemas educativos que nos superan por ahora, lamentablemente. Así que bueno, no sé, si alguien quiere decir algo más, Gastón. Si quieren, ya son 12:10, cierro la presentación y obviamente nos quedamos con quienes quieran quedarse a retroalimentarnos un poco más. Sí, me gustaría no olvidarnos de este elemento que tienen ustedes, que es una revista del Consejo de Formación de Educación, donde la pretensión de la revista es publicar propuestas didácticas llevadas al aula, con lo cual eso también es un modo de lo que decía Alicia, de otra herramienta más para comunicar y contar a otros docentes qué es lo que hacemos en las aulas y
no estar tan solos, tan solas en ellas. Así que nada, es una herramienta que me parece que está buena que la conozcan y que la tengan para poder publicar y comunicar, ¿no? Quedan ahí nuestros mails y cualquier cosa nos pueden escribir, y obviamente nos quedamos un rato más si alguien quiere quedarse, pero ya despedimos a las personas que ya son las 12 y quieren ir a comer y a cocinar. Esas cosas. Antes de que se despidan, agradecer a Gastón y a Leo la gentileza y la buena onda, porque todo lo que se hace con ganas, con motivación, se siente diferente y se ha recibido con una afectividad muy grande, y eso es conocimiento significativo. Agradecerle a los compañeros que durante 3 semanas estuvieron conectando. De alguna manera estamos cerrando un 2020 que nos ha enfrentado a retos como individuos, pero también como docentes, como profesionales de la educación. Hemos pasado por muchos Gastones y por muchos Leonardos. Hay mucho Zoom grabado en la Asociación de Profesores de Biología en YouTube. Invitarlos a que las vías de comunicación están abiertas. La asociación, en esa apuesta de colectivizar conocimiento y estar en la formación continua, la asociación somos todos. De alguna manera, este es el último Zoom que la asociación tiene planificado para el 2020. Estamos pensando en los retos que tenemos para el 2021. No tuvimos el congreso real en Tacuarembó en el 2020, en septiembre. Hoy es una ilusión en septiembre del 2021 poder hacer el congreso en forma presencial, y bueno, y está en la cabeza de nosotros rascarnos mucho pensando qué hacer para estar conectados, para estar en formación continua. Así que una vez más decirle que la asociación está abierta a propuestas, a todos los compañeros, y ver que hay diferentes generaciones presentes nos motiva a seguir trabajando. Gracias Gastón, gracias Leo, gracias a los compañeros, y bueno, y nos quedamos un rato más aquellos que quieran para conversar y escucharlos a ustedes también. Veo por ahí que está María Mercedes Bruqueta. Mercedes es colega de la comisión directiva, y bueno, abrir el micrófono a la expresión de quienes quieran decir algo. Buenos días. ¿Puedo hacer un comentario? Por motivos educativos y de salud no pude asistir a las 2 conferencias anteriores, por lo tanto tuve el placer de poderlas escuchar en el transcurso de esta semana para poder incorporarme hoy a la tercera charla. Muy interesante, muy movilizador. Entonces, cuando uno escucha todo esto, se pregunta dónde está parado y qué camino de transición ha hecho, porque evidentemente, como decía Mónica recién, no estamos en el primer escalón. Yo creo que estamos caminando en esto del trabajo metacognitivo. Entonces, a mí me pasó algo increíble, cuando Leonardo iba diciendo, ¿no?, las herramientas, de alguna manera, entre comillas, que le decía Inés Vique hoy, esos puntos de estrategias metacognitivas, yo pensaba para mí, ¿dónde está la autoevaluación? Yo decía, ¿dónde estará? Y fue el final, ¿no? Instancias de autoevaluación, que es un poco lo que hago con los chicos este año en particular, que el desafío fue la virtualidad para todos los docentes. Tuvimos una conferencia con Anijovic, y justamente trabajar el tema de la autoevaluación en este contexto. Mi preocupación era, le pregunté 2 cosas, les pregunté varias cosas, ¿no?, pero 2 cosas le pregunté a los chicos, ¿no? ¿Qué habían aprendido? Y ¿qué les había pasado a ellos que tenían la convicción de que habían aprendido eso, ¿no? Porque en un contexto nuevo, sin laboratorio, enseñando biología, sin lo que habitualmente tenemos, que es la sorpresa, que es el descubrimiento y todo lo demás, que todos los que estamos acá lo conocemos. Entonces fue muy interesante porque ellos hicieron su propio proceso. Entonces conocí a mis alumnos desde otro lugar, algunos estaban con una autorregulación en avance, y otros necesitaban, a ver, ¿qué me estás preguntando? ¿Verdad? Entonces, creo que eso es
Por un lado, excelente. Por otro, hace 3 años que estoy trabajando en una visión educativa, en una institución privada, donde se trabaja muchísimo en equipo y donde sí, nosotros tenemos, la planificación tiene 3 aspectos, que es la acción, la planificación y la reflexión, y donde la reflexión sobre lo que está pasando en el aula es de parte de los alumnos y de parte del docente. Y esto que ustedes decían, nosotros, por ejemplo, tenemos unas carteleras en los salones donde se va haciendo visible ese pensamiento del alumno, cómo estoy en marzo, cómo estoy en abril, y también a mí me pasó, somos muy amigas con Alicia y con Mariela Cutinella, que hemos trabajado muchas cosas juntas, eso de desmochilarnos del contenido. Yo fui muy contenidista, después me di cuenta que, ¿qué me importa del alumno? Y lo tuve que repensar este año. ¿Qué tiene que salir sabiendo? ¿Con qué herramientas se tiene que ir? ¿Verdad? Y bueno, y se me quedó algo, bueno, sin trabajarlo, pero si yo le dejo abierta la puerta para que él lo pueda hacer solo, esa estrategia o varias estrategias que tenga distintas para cada uno, está muy bueno. Así que yo les agradezco muchísimo porque creo que esto es buenísimo de la PB, ¿no? Esto de poner sobre la mesa estas discusiones y estos temas y el poder de construir y el lograr construir, y algo que es muy importante, que a veces uno siente que estoy haciendo todo mal. No, yo nunca pensé que estuviera haciendo todo mal, al contrario. Pienso que, y Leonardo lo dijo, y Gastón también lo confirmó, esto de trabajar el error mío. ¿Sabes qué está bueno? Decirle a un alumno, ¿sabes que esto está mal, o yo me equivoqué? Y aliviar aquello del para, ¿no? ¿Verdad? La piel para o el pelo para, ay sí, yo lo hice horrible. Me sentí con Alicia, que lo trabajamos mucho en nuestro evolibro, y bueno, ahora eso habría que reescribirlo, ¿no? Habría que volver a reescribirlo. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, si nadie dice nada, eso que dijo Adriana, hay muchas cosas interesantes ahí, bueno, igual es tarde, así que no me quiero extender, pero algunas cosas que me quedé pensando en función del comentario de Adriana. Fíjense esto de pedir la autoevaluación, que es interesante cuando Adriana dice, bueno, algunos me decían, ¿qué me estás preguntando? Bueno, justamente un alumno típico, dado la enseñanza tradicional, no tiene herramientas para pensar si aprendió o no aprendió. Lo puede hacer intuitivamente y demás, pero también hay que ayudarlos a eso. O sea, ¿cómo sé si aprendí o no aprendí? ¿Cómo sé, si comprendo, si no comprendo? Justamente todo eso es metacognitivo, entonces si no hacemos nada al respecto, y por supuesto que no es lo que haces vos, Adriana, porque acabas de mencionar lo de los afiches y demás, que se ve que trabajaste en esta línea muy bien. Pero digo, a veces pasa esto, ¿no? Que damos clase tradicionalmente y la última clase le preguntamos qué aprendiste y, bueno, ¿cómo? Hay que enseñarles, justamente hay que darles herramientas metacognitivas para poder hacer esa reflexión. Por eso tiene que ser una cuestión cotidiana, ¿no? A mí me gusta esa frase que aparecía en alguna de las diapos de la cultura, creo que no me acuerdo cómo lo puse, pero la cultura el discurso del pensamiento, ¿no? Que la cuestión de hablar acerca de qué pensamos, qué entendemos, qué no entendemos, porque tiene que ser parte del discurso y el diálogo cotidiano en el aula, no algo que hago en la última clase, porque si no, va a pasar eso, ¿no? Y solamente una cosita más con respecto a lo que dijo Adriana, cuando ella decía, bueno, no hago todo mal. Por supuesto que no. De hecho, hay un montón de docentes que hacen, desde siempre, incluso desde que hay enseñanza, hay un montón de docentes que hacen cosas muy bien, maravillosamente bien, y de hecho uno podría pensar que parte de la tarea de la didáctica académica, de la investigación en didáctica, es captar teóricamente esas cosas que los buenos docentes vienen haciendo bien desde los inicios del mundo. Y captarlas teóricamente y poder capturarlas en un modelo teórico tiene varias ventajas. Primero, nos puede ayudar a comunicarlo. O sea, sí, Adriana hace unas prácticas maravillosas con lo de los afiches, con lo de planificar, con lo de evaluar antes, durante, después, etc. Y por ahí, no digo que sea tu caso, ¿no? Pero por ahí nunca oyó hablar de metacognición. Pero lo está haciendo. Bueno, si nosotros como investigadores captamos eso y le llamamos metacognición y lo modelamos y demás, lo podemos enseñar ahora. Podemos ir y decirle a otro profe, mirá, hay algo que se llama metacognición y que está buenísimo por esto. Y también al propio docente que venía haciendo bien las cosas,
la teorización sobre eso le puede ayudar a entender por qué eso estaba bueno y funcionaba. Y lo cual le puede permitir incluso mejorarlo, incluso traspolarlo a otras situaciones, comunicarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente vos, Adriana, y todos y todas hacen muchísimas cosas bien, desde siempre. Por eso el rol, tal como lo entendemos nosotros, el rol de los investigadores, investigadoras en didáctica, no es ir a decirle a los profesores cómo se hacen bien las cosas, sino desde nuestro lugar de investigadores, ayudar a construir teoría y eso para aportar algún elemento más para pensar con los profesores y profesoras. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Entonces me parece clave esa observación de Adriana de no estábamos haciendo todo mal. Seguro que no, seguro que no. Entonces eso me parecía importante rescatarlo. Bueno, nada más porque es estable. Gastón va a cerrar ahora con unas palabras emotivas. Bueno, muchas gracias por haber venido y esperamos reencontrarnos en algunos otros espacios, ¿no? Que de hecho yo no lo mencioné en las otras, pero hay muchas personas con las cuales sí nos conocemos. Con Alicia nos conocemos, con Mariela Cutinella, que andaba por ahí la otra vez, también nos conocemos, de haber ido al encuentro de profesorados que hemos organizado años anteriores. María, Arispe. Que nos seguiremos reencontrando. Esperamos que presencialmente. Perdón, Gastón, Mariela Cutinella tenía que hacer de abuela hoy, por eso no se podía conectar. Así pero que la vi las otras veces. Sí, tenía que hacer de abuela hoy, dice Adriana, no me voy a poder conectar, no te preocupes, me conecto yo y después charlamos. Muy bien. Y ojalá nos podamos ver más seguido, por cualquier medio. Espero que, bueno, que todos podamos salir adelante de esta situación, ¿no? Todos los países que están involucrados en esto. Pero sobre todo sí que podamos construir cosas. Les agradezco mucho, supongo que todos, ya vieron el chat, todo el mundo está fascinado. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Chao, chao. Para nosotros estuvo muy bueno también. Gracias a todos. Gracias a PB. Chao, saludos. Gracias. Un placer siempre Cuídate. trabajar con ustedes. Muchas gracias, un gran abrazo. Que estén bien. Gastón, y se fue Le digo que se conecte. Leonardo. No, es simplemente decirles que yo la verdad es que no me enteré antes de entré a esta última charla y no la tenía muy planificada tampoco la asistencia y tenía algunas cuestiones familiares acá. Quería saber, y bueno, lamentablemente no pude estar plenamente porque además me faltaba como el marco anterior, de las clases anteriores, que realmente me interesaba pila. No sé si, bueno, si piensan repetir esta actividad el año que viene. Yo no sé por qué este año se me pasó la locura total. Bueno, acá hay alguien de la Asociación de Profesores, que bueno, realmente me súper interesa, pero bueno, supongo que a muchos más, y este año fue súper complicado, y me parece que muchos estábamos... El soporte de material que tanto Gastón como Leonardo gentilmente colocaron está en apb.com.uy. apb.com.uy. Esa es la página oficial nueva, la web nueva de la asociación. También fantástico. tenés en YouTube, buscando Asociación Profesores Biología, tenés el canal de YouTube donde están todos los Zoom que han sido desarrollados desde marzo hasta aquí, que son unos 36 Zoom, diferentes temáticas, diferentes disertantes. Y sobre específicamente la conectividad con la PB, nosotros tenemos registro y te llega siempre toda la actividad a través del mail que tú tengas declarado. No, a mí me llega, lo que digo es que esta vez se me pasó, seguramente me quedó ahí entre las cosas que no revisé. No, yo siempre recibo, y esto último también lo recibí. Y específicamente sobre actividades del año que viene, el 5 de febrero del 2021 nos estaremos juntando con los colegas de la comisión directiva, más compañeros que dan una mano siempre, planificando qué será del 21.
Fantástico. Aprovecho a agradecerle Hay- siempre a la PB porque realmente que hace un trabajo fantástico y yo a toda esta gente que, como dijo Leonardo, la conocí gracias a las actividades de la PB hace unos años, y son geniales. Gastón, Sí, así sí. que... A nosotros nos gustaría, más allá de ser realmente gestores de inquietudes y no Claro, pretender ser quienes llevemos adelante, vamos a hacer esto. Hay veces que tenemos que hacerlo por falta de propuesta, pero realmente nuestro entender es que somos parte de un colectivo diverso, multifacético y con varias inquietudes. Entonces, bienvenida a la propuesta. Alicia sabe de qué hablo porque junto con Adriana también han hecho alguna propuesta, han trabajado. Es decir, nos gustaría esa fluidez de diálogo entre socios y comisión directiva para que nos lleve a buen puerto, es decir, hacer actividades que sean significativas. claro. Esto de Gastón y Leonardo salió por Gabriela Varela. 2 meses antes, Alicia Dutra andaba ahí escribiéndome cosas, diciéndome, Leonardo González Gali, lo tuvimos en Colonia, sería interesante, o sea, obedeció a una inquietud de varios colegas que estuvieron mencionándolo. Bueno, me alegro y entonces de alguna manera espero, este año fue muy particular y yo tuve mucho tiempo de licencia médica y la verdad que bueno, este año me estoy como reintegrando a la cuestión de, a las clases y fue muy particular por varios motivos y entonces no tuve tiempo para casi nada extra que no fuera a atender los cursos, digamos. Pero Siempre hacemos una comida de fin de año, una social que no va a estar en esta oportunidad, pero estamos pensando ahí de repente en hacer un Zoom meramente social, un rato, con su copita desde acá. escuchar a los compañeros y salir un poco del bagaje académico y sociabilizar, que también así no es vinculante, ¿verdad? Ah, genial, genial. Bueno, fantástico. María, te quería decir que ahí bueno, van a estar las 3 grabaciones en el YouTube, y en el repositorio le subimos las 3 diapositivas de los 3 PowerPoint y varios materiales de cosas que hemos escrito nosotros. Hay una carpeta con algunos libros digitales, que sugiero bajárselo antes de que nos den de baja esa carpeta. Está genial, genial, genial. Bueno, tienen nuestros mails, ¿no? Sí, no, pero además de todo eso, digo, lo que está genial. Perdón, dice Leo que está intentando volver a entrar, no sé si lo ven por ahí. Bárbaro. Ahí está. No, digo, yo sé que, o sea, tenemos tantas cosas siempre para leer y todo, pero el impulso que te da hacerlo en colectivo y en función de una instancia particular y la cuestión esta del intercambio así, bueno, que esto es lo bueno que nos ha dejado la pandemia, me parece que es esta cosa de que nos podemos, en fin, ya no hay distancias en algún sentido. Pero, hola, Leonardo, ¿qué tal? No, me creí que nos habíamos ido todos, pero no. No, les estaba diciendo yo que yo no pude, o sea, no me enteré, pero por una cuestión mía de que se ve que estaba sobrepasada de cosas y no leí el mail de las instancias previas de este ciclo, y eso que me estaba interesada en saber dónde estaban los materiales y todo lo demás, a ver si en algún momento ahora que empieza la época más tranquila podemos escuchar y bueno, y ver y todo. Pero que está bueno igual, más allá de que tenemos toda la información allí, todas las cosas, estas instancias de intercambio y de discusión, que es otro estímulo, o sea, no te predispone de otra manera, es otra actitud. Bueno, que encantada de toda esta actividad, qué pena que me interesé, o sea, me enteré a último momento y entré un poco de refilón, así que nada más que escuché y ya está. Pero bueno. ¿De dónde eres, María? Yo soy de Montevideo. Montevideo, bien. Sí, bien. Sí, vivo acá en Montevideo. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias, Leonardo, que siempre que puedo te escucho, ya sabes. Qué bueno. La grupi de Leo. Sí, no, acá somos unas fanáticas de Leonardo, de Aduris. Hay un grupo de fan. A vos no te conocía, Gastón, pero... Ahora Gastón está incluido en nuestros ídolos. Esperemos no perderlos, esperemos poder armar cosas, sí, ¿verdad? Estaría buenísimo. Seguro. Sí. En genética. Sí, además está decir, tanto a Gastón como a Leo, las puertas están abiertas para alguna propuesta de trabajo para el 2021. Claro. Bienvenido sea poder tener
una estrategia, ya poder pensar en qué fecha, qué temática. Digo, bienvenido sea si arman algo, por favor. ¿Sí? ¿Verdad, María Mercedes? ¿Estás de acuerdo? Yo soy de las profesoras eficientes, jubilada, pero que tengo un montón de nietos y amigos de nietos donde puedo seguir aportando cosas que aprendo, ¿no? ¿Verdad? Y que me mantienen al día. Así que me encantó. Esperamos, como dice Jorge, que ustedes hagan alguna de repente propuesta para poderlos tenerlos nuevamente cercanos. Muy, muy rica la actividad, realmente valió la pena. Muchas gracias. Genial. Qué bueno, gracias. Bueno, bárbaro. Bueno. Mucha suerte, mucha Estamos suerte. en contacto. Chau, chau. Nos vemos, que anden Nos bien. vemos. Estamos en contacto, Chau, chau. cuídense. Gracias por todo. Oh, Ahora, de Leo y verdad, Gastón. ahora no me quiero ir porque No, después me entero que están. que siguen ahí. Yo quería comentar que tuvimos una actividad con Inés Vique y dos compañeras que me parece que se han complementado, ¿no? ¿Verdad, Jorge? Sí, hay mucho de cosas Hay muchas que cosas como suena que se similar. complementan, porque hay cosas, por ejemplo, el trabajo en equipo, el poder utilizar el mismo significado para los términos que solemos utilizar en clase. Entonces, me pareció que le quedó muy redondito el trabajo que hizo Inés con sus compañeras y de ustedes. Y bueno, y agradecerles enormemente, ¿no? Gracias. No, y descubrir en el subgrupo a colegas que estaban hablando de conceptos que son previamente manejados por Leo en la charla anterior. O sea, hubo una devolución de la propia parte que tú expusiste y todo. Digo, estuvo bueno. Gente que hizo muy bien los deberes porque te citaba fuente específicamente. Integraron bien todas las... muy trabajaron los lindo. encuentros, sí. De nuestra parte, un gracias enorme. Sí, un ¿Ah? gracias a ustedes. Parte de la Y asociación estaremos en contacto. y en beneficio personal también. Muchas gracias. Que pasen muy Gracias. bien. Bueno, gracias por la invitación, suerte. estuvo buenísimo, así que la seguimos. A Delfante y a Torre que siguen conectadas, si se quieren despedir. Me parece que están conectadas, pero están por ahí en otra Sí, cosa. Por ahí. Otra cosa. Bueno, gente, nos vemos. Cuídense. Chau. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau. Chau.